Bueno, estábamos hablando sobre toda la historia que todavía falta contar, ¿no? Imagínate que ha habido otras culturas, otras naciones en toda nuestra región, en toda la Argentina, en particular nuestra región, y recién ahora algunos documentos pueden ir exteriorizando la vida, ¿no? La habitualidad de aquellas épocas, pero quería enfocarme en este bloque en tu rol como director de la estancia jesuítica de Jesús María, esta estancia que en su momento, y allí estábamos compartiendo imágenes, perteneció a la orden de los jesuitas. ¿Cómo fue la historia de esta estancia actualmente, creo que administrada a través de la Secretaría de Cultura de la Nación, ¿no? Sí, sí, actualmente es un museo nacional, es Patrimonio de la Humanidad, tiene dos declaraciones internacionales, Patrimonio de la Humanidad y Sitio de Memoria de la Esclavitud. Sitio de memoria de la esclavitud. Después nos comentás bien sobre ese tema. También es un museo nacional que tiene otro reconocimiento que es Sitio Sarmientino, porque Sarmiento visitaba en esta estancia a su novia 40 años menor, ¿Cuál 30 de años menor. Porque se le adjudica varias. Sarmiento tuvo particularmente muchas mujeres. Esta era Aurelia Vélez, la hija de Vélez Arfiel, cuya hermana tenía problemas respiratorios, de Dalmacio Vélez Arfiel, cuya hermana tenía problemas respiratorios y la mandaban a Jesús María a pasar temporadas largas para recuperarse de los pulmones. Después muere la hermana. Dalmacio Vélez Arfiel, que es el autor del Código... Del Código, que es hijo de un Vélez delincuente tremendo, que fue el que se quedó con la estancia jesuítica de Calamuchita, la que no es Patrimonio de la Humanidad, ajá, la San Ignacio de los Ejercicios. No, delincuente, el padre de Vélez Arfiel. Bueno, y que nació en el mismo lugar donde nació Gary, el cantante cuartetero. ¿Amboy? Amboy. ¿Gary claro. Era de ahí? Gary era de ahí, de hecho hay un monumento a Gary en Amboy. ¿Cómo se llamaba Gary? Ah, no me acuerdo. Ahí te maté, ¿viste? Me mataste. Que la gente escribe. La gente nos va a dilucidar cómo se llamaba Gary, pero es ahí justamente de Amboy. Y la estancia jesuítica de Jesús María es Patrimonio de la Humanidad, Sitio de Memoria de la Esclavitud, Sitio Sarmientino, Monumento Histórico Nacional y Museo Nacional. Mira. Entonces, como Museo Nacional tiene actividades museológicas, pero como monumento histórico y patrimonio de la humanidad es una estancia jesuítica que los jesuitas compran en 1618 a un terrateniente de Córdoba. Ajá. ¿Así como está ahora, estaba así en aquella época? Sí, con algunas partes sin terminar, que eran las que se recuperaron a principios del siglo XX para hacerla museo, pero sí, ajá, era así. Ponele que en aquella época no tenía esos vanos blancos al lado de las ventanas, claro, unos detallecitos así, pero era así como la ves, y esta estancia que además es muy grande, gigante, sí, tiene 40 habitaciones, muy grande. ¿Y para qué se usaba? Bueno, a eso iba. Esta estancia, como era una estancia cuya ganancia, cuyo producto, se usaba para mantener el colegio máximo, o sea, la universidad en Córdoba, junto con otras estancias, con la de Alta Gracia, la de Santa Catalina. Esas estancias, sus productos, o sea, lo que ganaban con la compra y venta de materiales, pero sobre todo los productos ¿qué se hacía ahí? Naturales, se los mandaba para mantener a los estudiantes. La estancia de Jesús María, particularmente la que yo dirijo, producía vino. Ajá. Era una estancia, era la más pequeña de todas en territorio. Qué linda elección que tuvieron los jesuitas. Bueno, qué bien, no sé por qué me gané concurso ahí. Claro. Producía vinos, frutos y frutos encurtidos. Dentro de todo lo producido de vino también hacía vinagre y aguardiente, tenía alambiques, y era una estancia muy chiquita en territorio, pero con mucho trabajo encima, porque no es lo mismo criar mulas y vacas que producir vino. El vino es más caro. La otra actividad de aquella época era justamente la producción de pieles. Cada estancia medio que se especializaba en algo, ¿no? Todas producían todo, porque incluso la estancia Carolla, que se especializaba en vacas, también producía vino, pero producía poco vino y era para el consumo interno de los propios padres de la estancia y sus esclavos. Nosotros, en nuestra estancia, era una estancia donde casi toda la producción iba vino, harina, aguardiente, vinagre y frutos encurtidos. Tenía 900 membrillares, 600 y pico durazneros,
47.000 plantas de uva, 47.000 plantas de uva. O sea, era una estancia muy pequeña en territorio, porque justamente el ganado no era lo importante, por eso era pequeña, pero muy, muy productiva. Tenía acequias, tenía huertas, frutales y los gigantescos viñedos. O sea que con la plata que se podía obtener de la venta de lo que producía esta estancia, se mantenía la universidad. Así es, claro. No solo mi estancia, sino otras también. Otro tema. ¿Quiénes explotaban la estancia? ¿Y quiénes laburaban en la estancia? Es decir, porque tengo entendido que ahí había también pueblos originarios trabajando. O sea, sí, pero no, quienes no trabajaban eran los esclavos negros, las personas esclavizadas. Cuando expulsan a los jesuitas, había 249 esclavos, tasados y censados. 249. 249 tasados como cuando si fueran... le soltaron la mano a los jesuitas. Sí, cuando los expulsan. Y tasados como si fueran una vaca. De hecho, nosotros tenemos documentos, son horribles documentos, le quiero decir a la gente, donde dice en un renglón, dice, este año la cosecha fue buena porque parieron 40 vacas y 5 negras. En el mismo renglón donde hablan de las vacas, hablan de las personas africanas. Así que ellos eran los que trabajaban, dirigidos normalmente por algunos capataces negros o mestizos, y la dirección superior por los 2 padres estancieros, que eran siempre 2, podía haber 3, a veces había algún viejito que lo mandaban y que quedara, pero nunca eran más de 3 o 4 los jesuitas que estaban en las estancias, y tenían toda una estructura de mando intermedio con algunos esclavos o libertos que le daban ciertos privilegios para que controlaran al resto, y conchavaban, se llamaba conchavar, ¿no? Que es el trabajo temporario, conchavaban cuando era la cosecha o la sagra de la uva o lo que fuera, o la cosecha de trigo, conchavaban trabajadores libres a los que se les pagaba. Allí podría haber algún mestizo, hijo de indio, etcétera, pero en general no. Las estancias, justamente los indios y los gauchos y los criollos, iban a la estancia, a la iglesia, que la pueden ver ahí. La iglesia era el lugar, todas las estancias tenían su iglesia, la iglesia era el lugar donde podían tener contacto los negros que trabajaban allí con los criollos y los indios en la época ahí podían mezclarse de las misas, claro, ahí podían mezclarse. Ahora, ¿cómo era el estado de ánimo para personas que... Esto es una visión complicada, ¿no? Personas que prodigaban, que enseñaban la palabra de Dios, etcétera, 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 y tomaban con naturalidad que parieron 40 vacas y 4 negras. O sea, ¿cómo...? ¿Dónde está el sentido? La iglesia que estaba naturalizada, digamos. Claro, la iglesia la cuestión de la esclavitud. Sí, claro, pero eso fue declarado en un famoso debate entre Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas en 1517, por allí no me acuerdo bien la fecha, en el que ganó la postura de Fray Bartolomé de las Casas, que decía que los indígenas de América eran hombres, eran seres humanos, pero los negros no. Entonces no se podía esclavizar a los indios había que tenerlos controladitos, teniendo en sus pueblos de indio y evangelizarlos. Eso era fundamental, hacerlos trabajar pero evangelizarlos. Pero los indios no podían ser esclavos. Entonces los esclavos se los busca en África y fueron los africanos. Lo que pasa es que la iglesia, que es responsable de tantos millones y millones de muertos y de masacres y de golpes de Estado y de todas las cosas horribles que hizo la iglesia, entre ellas está el confort moral a los esclavistas. Porque nosotros por ahí nos olvidamos de que nosotros tenemos documentos donde dice... ¿Confort moral significa? El apoyo espiritual de que vos no te sientas mal por estar tratando como ganado a un ser humano. Ese confort moral que daba la iglesia a los esclavistas, es fundamental para poder castigar, como tenemos un documento que dice... a las negras embarazadas que estén en mucho estado de gravidez, no me acuerdo cómo dice, no más de 40 azotes. Claro, como un signo de piedad, como ¿no? un signo de piedad, tal cual. Entonces era la esclavitud, que además, vos pensás, Pancho, que la esclavitud en la humanidad es una herida autoinfligida, o sea, nosotros nos hemos herido nosotros mismos como humanidad, y que hoy hay más esclavos en el mundo que en el siglo XVI. Eso es horrible. ¿Cómo es claro, eso? Hoy la esclavitud y la explotación sexual de manera esclavista y la explotación laboral de manera esclavista en sudeste asiático, en la India, en Bangladesh,
en todo el Golfo de Bengala, en los países árabes ricos, no los países árabes, Siria, Líbano, los países árabes ricos. Y en África, las maquilas en Guatemala y en México, donde tienen trabajo semiesclavo, o el trabajo semiesclavo que hay en Andalucía, al sur de España y al sur de Italia, en las plantaciones, hoy en el mundo hay más esclavos que en el siglo XVI. Entonces, para nosotros es muy importante en nuestro Museo Nacional hablar de esclavitud, porque nos muestra una cara que, ay, vamos a un museo a ver cosas lindas, vamos a ver cómo evolucionamos como humanidad. No, ¿qué evolución? Si en algunas cosas hemos involucionado, claramente, ¿no? Por eso es que el museo me decía que entre los distintos títulos que tiene, uno de ellos es el que está relacionado Sitio de memoria de la esclavitud. Claro, que la gente siempre dice, uy, vamos a la estancia de Jesús María, que es patrimonio de la humanidad. Es patrimonio de la humanidad y sitio de memoria. ¿Cómo era el hombre que, bueno, en una de esas, no sé si te acordás bien de quién era, pero me acuerdo que había un historiador que señalaba que la civilización consiste en la perfeccionalización de la barbarie, digamos, ¿no? Ay, no lo conocía, bueno, pero está buenísimo. Fue uno de los conceptos que a mí me impactó mucho en su momento, porque justamente, ¿no? Es decir, como vos decías, parece que hoy viviéramos mucho mejor, pero en el subsuelo de nuestras economías o de la economía mundial, todavía sigue existiendo la esclavitud, la explotación, digamos, a veces, entre comillas, legal, ¿no? Es decir, está legalizado algunas cuestiones que serían un espanto en relación a cómo vivían nuestros antecesores hace 200 años, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y entonces en nuestro museo lo que nosotros tratamos de contar es un poco la historia colonial, que no era tan bucólica como la gente cree, ¿no? La cuestión esta de la esclavitud y sobre todo la cuestión de la producción. Nos interesa mucho que se sepa cómo era esto de que los jesuitas habían hecho 2 molinos para moler el trigo, para hacer harina, pero ellos no tenían tanto trigo en su estancia. ¿Y cómo hacían para obtenerlo? Porque alquilaban los molinos a los estancieros vecinos, estancias privadas que no tenían molino, entonces llevaban y se quedaban con el 40% de lo molido. Ajá. Entonces le brindaban un servicio de molienda al estanciero privado y se quedaban. O sea, eran buenos negociantes. Sí, sí, sí. Fundamentalmente los jesuitas, yo siempre lo he dicho, en aquella época eran buenos negociantes y grandes publicistas. Y grandes publicistas. Y en estas estancias, en el caso de la estancia de Jesús María, se les permitía a los negros, a los negros esclavos, algunas, no diríamos libertades, pero había 2 o 3 concesiones que por ser esclavo de una orden era un poquito menos grave que ser esclavo de un privado. Una de las concesiones era que por el dogma cristiano, por la moral cristiana, las familias se vendían enteras. O sea, no había necesidad de separar los hijos de los padres. Los hijos de los padres o el esposo de la esposa. Que es algo también muy traumático. Muy traumático. Me imagino que tiene que haber sido terrible. No quiero ni pensar que un niño de 5 años sacarle a sus padres para vendérselo. ¿Sabes que a veces me viene una fantasía que se la comento mucho a mis seres queridos, ¿no? Cuando uno empieza a conocer más de historia, de muchas cosas, para irnos a otra parte, cuando uno se pone a pensar en la Alemania nazi, en la situación de Francia, en la época en que se cortaban cabezas, en la Rusia del frío... La Rusia zarista que mandaban a los... Sí. Bueno, cuando uno se pone a pensar en distintas situaciones, me hace acordar, hay un tema de Joaquín Sabina que se llama La del pirata cojo, en donde él dice, yo he nacido músico, entre otras cosas, ¿no? Pero me hubiera gustado ser, no sé, trompetista en tal parte, pirata de un barco velero, de un barco pirata, me hubiera gustado ser boxeador en Detroit, o sea, los distintos roles que uno podría haber asomado. Y de pronto uno se pone a pensar que a pesar de muchas situaciones muy ingratas que se viven en la actualidad, que es de mucha incomodidad, de necesidades, no solamente de uno, sino de mucha gente que uno conoce, por Dios, qué terrorífico haber nacido en otras épocas, ¿no? Si uno se pone en la piel de una persona que nació de pronto en una situación de esclavitud hace 2 siglos atrás, o hace 1 siglo atrás, o en una situación de extrema vulnerabilidad en aquella época,
que uno, como vos recién decías también, ¿no? Uno a veces tiende a romantizar. A romantizar el pasado. Viste, uno sí. dice, che, qué linda la independencia y qué sé yo, qué hermoso, que San Martín, que Belgrano, que Güemes, ahora por fortuna también nombramos a Güemes. Qué lindo, etcétera, 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 pero caramba, qué vidas dificultosas, qué vidas terribles, de mucho dolor que se vivían en aquella época. Uno nació en esta época y se siente muy afortunado, ¿no? Sí, es un problema que tenemos los historiadores para tratar de hacer entender la evolución de la humanidad sin la narrativa, sin la novela, sin la parte poética del escrito, porque el problema que tenemos los historiadores es que cuando escribimos estamos haciendo literatura, o sea, es una ciencia Sí. que se presenta al mundo como narrativa. Sí, sí, sí. Y en esa narrativa uno puede jugar con palabras. Hay un libro muy lindo de Saramago que se llama El cerco de Lisboa, lo recomiendo, es un libro, una hermosa novela. Uno juega con las palabras para describir determinadas situaciones o describir y cruzar documentos. Como para poner un edulcorante, Claro, de lo que uno sabe. de lo que uno sabe. Y sin embargo allí el novelista por allí romantizan ciertas situaciones, ¿no? O sea, cuando uno dice, bueno, ahora que hoy se cumple un aniversario más del asesinato de Pancho Ramírez allá en el norte de Córdoba, uno dice, Pancho Ramírez, que lo mataron en el norte de Córdoba, un caudillo federal que por volver a rescatar a su amada fue sorprendido y porque él se podría haber escapado. Sí, bueno, pero Pancho Ramírez venía de matar a varios, ¿no? O sea, no era que era Claro. un nene de pecho. Bueno, a eso es lo que por allí, en distintas etapas de la historia, se han romantizado situaciones. Y en Córdoba se romantizó durante buena parte del siglo XX lo que era la gestión y la administración de una estancia jesuítica. Lo jesuita era visto, y sigue siendo visto, como parte sustancial de la identidad cordobesa, que creo que lo es, y está bien, porque la además hay universidad... varias estancias jesuíticas Hay aquí. varias, y la universidad... Altagracia también. Etcétera, claro, Altagracia, Jesús María, Carolla, Candelaria. Y sin embargo, esa romantización impidió ver como un árbol que tapaba un bosque, ¿no? Impidió ver que obviamente quienes estudiaban en la universidad eran parte de la élite, que esa élite pagaba, pero además... Además hablamos de otra cosa que me parece que no menos importante, y es que cuando estamos hablando de historia, hablamos, como recién te dije, 3 nombres de ilustres patriotas, ¿no? Hablamos del rey en su momento, de los Borbones, hablamos de toda esta cantidad de gente, hablamos de los administradores, de los jesuitas. Y cuando vos empezás a escarbar, son todos hombres. O sea, parece ser que en la historia nunca aparecía una mujer, con muchas excepciones, aparecen ahora porque lo estamos empezando a escarbar. Ahora porque lo estamos investigando. Pero las mujeres no existían. El otro día me llamó la atención, casualmente, una charla del filósofo Darío Stanriver, donde él comentaba, digamos, la atrocidad de un párrafo bíblico en donde Dios le dice a Abraham que ejecute a su hijo, ¿no? Que lo brinde en ofrenda, ¿no? Entonces él hace un juego con la gente y le dice, ¿quién es el ausente acá? ¿Quién no está en toda esta historia? ¿Viste? Entonces, bueno, y no está la palabra o sea, no está la madre del chico. Claro, no está la palabra de quiénes tendrían que estar rodeando la situación. Se habla naturalmente de un sacrificio, no hay nada admonitorio alrededor de todo esto, está totalmente cercado por la aceptación del hecho, y al final y al cabo, él dice, pero a todo esto la Biblia en ninguna parte le pregunta, che, me voy a ir al monte a ejecutar a nuestro hijo, quería acompañarme, o sea, la mujer cero participación. Sí, sí. Pero es una cuestión que, relato mediante, sucede también hasta no hace demasiado tiempo, no vamos a mentirnos, pero en esta época tampoco, es decir, toda historia de varones. O sea, sí, es una historia muy fálica, muy masculina, y que nosotros estamos buscando, todos los historiadores de Argentina, buscando la voz de los que no hablan, ¿no? En los documentos.
Y por ejemplo, por ahí encontramos cosas muy interesantes, como por ejemplo el levantamiento de indios de Quilino en 1620, donde quien hace la denuncia es Elena Linque, una indígena que hace la denuncia contra el administrador del pueblo de indios de Quilino, un tal Gordillo, que él violaba, mataba, le cortaba los dedos a los maridos de las indias. Bueno, ahí y se han empezado a encontrar así un montón, ¿no? Por ejemplo, quien traducía, mira vos qué detalle, y se lo cuento a la gente, quien traducía los juicios en la época colonial, pero los juicios en la época colonial nosotros creemos que se hacían en castellano, los juicios se hacían en quechua, incluso al principio en alguna lengua de los pueblos originarios. Eran muchas veces, las intérpretes eran mujeres. En el juicio de los indios de Quilino contra el administrador, dice claramente, la traductora no sabía la lengua del indio, entonces hubo que llamar a otra. Sí. O sea, ahí empezás a ver a las mujeres. Y en Robert Parrish, el famoso espía, que después terminó siendo espía, pero era un comerciante inglés que vivió en Buenos Aires y en Corrientes y en Santa Fe, muy famoso, él y su hermano, anduvieron por acá también, son muy conocidos. Estos tipos en 1830, 1840, cuenta una anécdota espectacular donde dice: los hombres del Plata son débiles porque discuten una cosa al frente de nosotros y después se van a la cocina, hablan con su mujer y vuelven con otra idea. Eso es un documento extraordinario. Primero, que le dice débil a los hombres por escuchar a las mujeres. Y dice, no como nosotros los ingleses que decidimos nosotros porque somos machos. No dice así, lo dice de otra forma, ¿no? Más elegante. Pero es extraordinario el poder que tenían mujeres como la esposa de Mariano Moreno, María Petrona Sánchez, que además fue una gran historia de amor, ¿no? La de Mariano Moreno. La de Mariano Moreno con Clara. Clara, no me acuerdo el apellido. Cuenca. Después de Mariquita Sánchez de Thompson, en realidad María Petrona de Todos los Santos Sánchez, y no me acuerdo qué otro apellido tenía. Las mujeres que rodearon a Sarmiento, la cantidad de decisiones que tomó Sarmiento en base a lo que hablaba con sus mujeres. No, creo que ahí Juan Manuel de Rosas con Josefa Ezcurra, Josefa Ezcurra es la hermana, con Encarnación. Bueno, o sea que en los documentos van apareciendo y vamos viendo por allí cosas. Lo que pasa que después, y esto también hay que decirlo, a finales del XIX y principio del siglo XX, la moral puritana, victoriana, que llega a Argentina con ese puritanismo anglosajón de la reina Victoria, hace que todo sea de los hombres, ¿no? O sea, y ahí sí, vos ves las filmaciones de 1900, etcétera, siempre son hombres los que van en esas filmaciones. Vamos a ir a la pausa, pero te voy a proponer dos temas. Uno tiene que ver con algo que ustedes exhiben allí en la estancia jesuítica, que está relacionado, bueno, veíamos algunos elementos de cerámica, mucho trabajo manual que se exhibe en algunas vitrinas, pero también me interesa mucho algo que me impacta en cuanto a lo que hoy no se ve, y es la gran presencia de la negritud en la Argentina, ¿no? Que hoy no se ve y que ustedes han tratado de rescatar de muchas formas, pero eso luego de la pausa.